Esmirna, una ciudad ubicada en la costa occidental de Asia Menor, actual Turquía, era conocida por su impresionante puerto, su próspera actividad comercial y su dedicación al culto del emperador romano. Durante los primeros siglos de la era cristiana, Esmirna fue un próspero centro económico y cultural, considerada una de las ciudades más bellas del mundo romano. La ciudad era famosa por su calle principal, la Vía de Oro, y su devoción al culto imperial, lo que la convertía en una de las principales ciudades de la región en términos de influencia política y religiosa. En el contexto cristiano, Esmirna se destacó por ser una de las ciudades más perseguidas debido a su dedicación al culto del emperador y a la fuerte presencia del paganismo. Sin embargo, fue también un lugar donde la Iglesia se estableció rápidamente y ganó adeptos, a pesar de las enormes dificultades que enfrentaban los cristianos. El apóstol Pablo no estuvo directamente involucrado en la fundación de la Iglesia en Esmirna, pero se sabe que visitó la región durante su segundo y tercer viaje misionero, predicando en las ciudades cercanas como Efeso y Rodas. Desarrollo espiritual y persecución. La Iglesia de Esmirna fue pequeña pero fuerte en su fe. Aunque enfrentaron un ambiente de constante hostilidad, los cristianos de Esmirna no cedieron ante las presiones sociales y políticas. La adoración al emperador romano, el culto a las deidades griegas y las antiguas religiones paganas eran muy populares en la ciudad, lo que significaba que ser cristiano era sinónimo de exclusión social y económica. El apóstol Juan, en su visión en Patmos, escribe un mensaje directo para la iglesia de Esmirna, dirigido por el mismo Jesucristo. En Apocalipsis 2:9, Jesús les dice: «Yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás». Este versículo resalta el sufrimiento de la iglesia en Esmirna, que vivió bajo una constante opresión tanto física como social. A pesar de su pobreza material, la iglesia era rica en la fe, algo que Jesús reconoció. La persecución y la muerte de Policarpo. La persecución en Esmirna no solo era una amenaza constante, sino que también resultó en la muerte de uno de los más destacados líderes cristianos de la ciudad, Policarpo. Policarpo, un anciano cristiano y discípulo de Juan, fue arrestado y llevado ante las autoridades romanas por negarse a adorar al emperador. En su juicio, se le ofreció la oportunidad de escapar con solo ofrecer una pizca de incienso al emperador, pero Policarpo se negó valientemente. Su famosa respuesta fue: «Hace 86 años le sirvo, y él nunca me hizo mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey, que me salvó?». Fue entonces condenado a morir quemado en la hoguera. El evento se recuerda como un testimonio valiente de fe en medio de la persecución más feroz. La iglesia de Esmirna, por tanto, se convirtió en un símbolo de perseverancia y lealtad a Cristo a través del sufrimiento. El mensaje de Jesús a la iglesia de Esmirna. El mensaje que Jesús le dio a la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2:10, es un llamado a la perseverancia en medio de las pruebas. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este versículo refleja el corazón del sufrimiento cristiano, la promesa de una recompensa eterna. Aunque la iglesia de Esmirna enfrentó graves persecuciones, su fidelidad fue recompensada con la promesa de la corona de la vida, una imagen de la victoria final sobre el mal y la muerte. La advertencia contra el temor es clave aquí. Jesús no les prometió que sus sufrimientos cesarían, sino que les aseguró que, a pesar de la persecución, su fe sería probada y sería finalmente recompensada. Los 10 días mencionados en el versículo son interpretados como un periodo de prueba, pero también como una metáfora del tiempo limitado de la tribulación que enfrentaban los cristianos. El último llamado, la promesa de la vida eterna. Jesús termina su mensaje a la iglesia de Esmirna con una afirmación solemne: «El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte». Apocalipsis 2:11. La segunda muerte es una referencia al juicio final, en el cual aquellos que no hayan sido redimidos serán condenados eternamente. La promesa de Esmirna es que, aunque experimenten la muerte física, aquellos que permanezcan fieles a Cristo serán salvos de la condena eterna. Conclusión: un testimonio de fe. La historia de Esmirna es un recordatorio eterno de la fidelidad cristiana bajo la persecución. Esta iglesia, que vivió en medio de una de las épocas más oscuras para los cristianos, permaneció fiel a Cristo hasta el final.
La vida de los cristianos de Esmirna y el testimonio de Policarpo son un modelo de perseverancia en la fe, un ejemplo de lo que significa ser leal a Cristo, sin importar el costo. El mensaje de Jesús a Esmirna es tan relevante hoy como lo fue en el primer siglo. La fidelidad a Cristo es la clave para recibir la recompensa eterna. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero la promesa de la corona de la vida es un aliciente eterno para aquellos que permanecen firmes en su fe, incluso hasta la muerte.